Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean esta nueva enseñanza, esta nueva transmisión de los días domingos. Es un gusto poderles recibir. Les mando un cordial saludo a todas aquellas personas que están esperando a través de las redes sociales la transmisión, aquellos que no nos pueden acompañar físicamente acá en Quito. A los que están aquí pues presentes, bienvenidos una vez más. Es un gusto poderles tener en la casa del Señor y siempre es agradable, dice la palabra, es bueno, parafraseando, poder compartir y adorar al Señor juntos como hermanos, ¿verdad? Es una bendición que no debemos pasarla por desapercibir y por eso es importante que siempre nos congreguemos. Pero para aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales desde otros lugares, pues bienvenidos una vez más. Les mandamos un cordial saludo, indicándoles siempre que estamos pendientes de sus vidas, estamos orando por cada una de sus necesidades. Es más, antes de empezar, pues el día de hoy con la palabra que quedó pendiente la anterior semana, queremos hacer algo especial el día de hoy. Siempre el Señor guía a hacer cosas diferentes y si es que Él lo pone en nuestro corazón, pues tenemos que obedecer. Así que antes de empezar, si bien es cierto, hemos estado compartiendo acerca de cerrando puertas, ¿verdad? Y usted sabe y tenemos que entender que cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a poner en práctica estrategias, o más sencillo para que me entiendan, ¿no es cierto? Cuando empezamos a hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, le tengo una buena y una mala. Una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere que le suelte, San Vecino? La mala. La mala. La mala será, primerito. Primero les voy a soltar la buena. La buena noticia es que cuando nosotros hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice, es sencillo, las bendiciones van a llegar. Eso es la buena noticia. Pero les tengo una mala, de cierta manera. Pero usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Usted sabía que cuando uno se pone en guerra con alguien, ¿no es cierto? Siempre la contraparte va a hacer algo, va a responder, ¿no es cierto? Entonces, el enemigo de cierta manera no va a permitir fácilmente, quiero que me entienda bien, de que una persona, un hijo de Dios, en el momento en que pone en práctica la palabra, ¿no es cierto?, le salgan las cosas tan sencillas. Y si nosotros estamos ahorita entendiendo y estamos aplicando estrategias que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer como hijos de Dios para alcanzar las bendiciones, para cerrar ciertas cosas que en nuestra vida debemos sacar, desechar, créame, y no es que le estamos tratando de dar cierto poder al enemigo, pero el enemigo no se va a quedar quieto, es esto. O sea, él va a tratar de responder de cierta manera y algo en su vida va a tratar de hacerle tambalear. Entonces, es importante que nosotros no solamente nos nutramos, no solamente comamos los días domingos, porque si bien es cierto el día domingo nosotros venimos con la palabra de Dios, venimos a adorar, son armas, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, el Señor nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, pero muchas veces nosotros solamente nos queremos como que recargar el día domingo y entre la semana como que no hacemos mayor cosa, ¿no? No leemos, no oramos, no leemos, entonces como que por ahí el enemigo puede aprovecharse. ¿Y a qué voy, no? En esta semana, inclusive unas horas antes del día de hoy, antes de venir, hubo personas que me escribieron y empezaron, bueno, no digo pretextos, no me indicaron con razón que no iban a poder llegar el día de hoy. Algunas de ellas por cuestiones de tal vez logísticas, otras por cuestiones en su salud. Y es como que el enemigo ha empezado a levantarse a atacarnos, como que sí, o sea, estaba bien nomás y me cogió una fuerte gripe y no sé, esperamos que no sea de nuevo el rebrote del COVID, entonces, otra tal vez como que no, que estamos con los dolores en el cuerpo, entonces debemos de nosotros decir que es importante que como pueblo, inclusive como familia, como les llamaba, siempre nos estemos levantando en oración los unos por los otros. Por eso es importante que la coinonía que nosotros debemos tener cuando venimos a la casa de Dios
es para eso, ¿no? Porque muchos van a decir, bueno, ahora con el avance de la tecnología yo puedo escuchar la prédica desde casa y me evito tal vez el trasladarme, ¿no? Y tal vez me evito inclusive el de madrugar y bueno, hacer ciertas cosas y puedo hasta tomarme mi cafecito mientras escucho la palabra de Dios y al final estoy cumpliendo, estoy escuchando y me estoy nutriendo. Sí, pero recuerde de que si la palabra de Dios dice que hay que congregarse, debe ser por algo, ¿no es cierto? Entonces, uno de los aspectos importantes de por qué debemos congregarnos es eso, de que tú conozcas a la persona que está a tu lado, de cierta manera en algún momento tú puedes pedirle a la persona que está a tu lado, esa es la idea, ¿no? Que ore por ti, que ore por tus necesidades. Así que el día de hoy, antes de empezar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie todos los que estamos aquí. Y si tú estás atrás de un dispositivo, quiero que te unas con nosotros en esta misma fe. Y vamos a orar por nuestros hermanos. No, tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, por decirlo así, de orar por nombre y apellido, pero vamos a orar justamente por ellos. Específicamente nos vamos a enfocar en la parte de la salud de la gente. ¿Estamos? Entonces, vamos a ponernos de pie, ahí donde ustedes están. Y te van a unir a mi fe, yo me uno a la fe de ustedes, ¿no es cierto? Y aquellas personas que, para los que están dentro del ámbito cristiano, van a entender, ¿no es cierto? Tal vez otros no tienen tal vez claro el concepto, pero para los que están dentro de la intercesión, me van a entender, vamos a interceder un poquito el día de unos minutos, ¿sí? Y vamos a pedir por la parte de la salud de las personas, ¿sí? Justamente para que no haya este tipo como que de contraataque de parte del enemigo que quiere empezar a molestar, ¿no es cierto?, en la gente. Así que el día de hoy nos vamos a unir y ya que estamos aquí en presencia del Espíritu Santo, le vamos a pedir a Él, ¿sí? Espíritu de Dios, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Hoy día, Señor, yo me uno a la fe de mis hermanos que están aquí alrededor mío. Gracias, Señor, porque yo te siento, tu presencia está aquí, Señor. Muévete, Señor, el día de hoy. Oh, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Eso es porque aun cuando somos infieles, Señor, entre las semanas, Señor, tú sigues estando aquí con nosotros. Y el día de hoy, Señor, hoy queremos levantarnos como pueblo, como hermanos, Señor, de las personas, aquellas que tienen el día de hoy una necesidad física en su cuerpo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu, Señor, que está aquí en este lugar, en este momento, tú eres omnipresente, es una de tus cualidades, tú puedes estar aquí y en todas partes al mismo tiempo, Señor, porque tú eres Dios. Y hoy te pedimos que el mismo Espíritu que está en este lugar, Señor, en este momento, sea tocando a aquellas personas que no pudieron venir el día de hoy por cuestiones de su salud, de su cuerpo, Señor. Hoy oramos por cada una de ellas, Señor. Toca, Señor, sus cuerpos, Señor, empieza a restaurar, Señor, sus funciones respiratorias. Señor, toca, Señor, todo tipo de malestar en su cabeza, dolor de garganta, Señor. Su sistema respiratorio, Señor, empieza a soplar vida, Señor, en ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay personas, Señor, que tienen afecciones en sus rodillas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, por esos malestares, Señor, toca, Señor, así como tú tocabas a los ciegos, Señor, así como tú tocabas a los sordos, Señor, y abrías sus oídos, Señor, permitías, Señor, tocar su lengua para que los mudos hablen. El día de hoy, ese mismo Espíritu que estuvo con Jesucristo, Señor, en esos momentos, Señor, yo te pido, ve, Señor, a cada lugar, a cada hogar, Señor, a cada corazón que te cree, Señor. Tú decías, tu fe te ha sanado, y el día de hoy, Señor, no es por la oración tal vez que nosotros levantamos, es porque la fe de cada una de las personas, Señor, que te creen a ti, Señor, es que ellas quedan sanas en este momento, Señor, y vamos a escuchar testimonios, Señor, la siguiente semana. Señor, tócales en este momento, Señor. Empieza a sanar, Señor, dolores de cabeza, dolores de espalda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dolores de garganta, Señor. Afecciones del corazón, Señor. Cáncer se va, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Colon irritable, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Salen fuera. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, de nuestros seres queridos, Señor. Toca las rodillas, Señor, de las personas, Señor. Los pies, Señor. Pies planos, Señor. El día de hoy tú formas con tu mano preciosa, Señor, el arco de los pies de aquellos que tienen pies planos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vuelves a enderezar columna vertebral, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toca vientres. Oh, Señor poderoso. Gracias, Padre, Señor. Oh, gracias, Señor. Señor, toca, Señor,
Abre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Todo tipo de enfermedad respiratoria se va fuera, Señor, de nuestros hogares, Señor. Así como tú nos has permitido, Señor, que enfermemos de gravedad, Señor, por el COVID el día de hoy, Señor, te pedimos al Espíritu de Dios que ponga un vallado, Señor, sobrenatural, protector sobre cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dolor de cuello, Señor, el día de hoy, Señor, toca, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy oramos, Señor, y nos unimos a la fe, a las oraciones realizadas por los santos, Señor. Aquellos que han estado creyéndote a ti, Señor. Allá en Italia, Señor, por aquellas personas que te han creído, Señor. Toca, Señor, a mi familia, Señor. Gracias, Señor, porque has estado escuchando las oraciones, Señor. Y sabemos de que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer, Señor. Y nos unimos a la fe, Señor. Toca, Señor. Cualquier diagnóstico negativo que haya sido soltado por los médicos, Señor, el día de hoy declaramos que tú eres el médico por excelencia, Señor, y tú eres el que revierte, Señor, diagnósticos médicos negativos, Señor, y vamos a empezar a escuchar de que algo sobrenatural está pasando específicamente con los hijos de Dios, con aquellos que te creen, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y de todas aquellas personas que en este momento están levantando una oración, Señor, por sanidad, cualquiera que sea, Señor, la aflicción. Hoy nos unimos a esa fe, Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que está en este momento, Señor, empieza a tocar, Señor, tócales allá donde están, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor, porque tú aún en estos tiempos sigues sanando, Señor. Y lo más importante, Señor, te pedimos la sanidad de nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos el milagro, Señor, de saber que hay gente más que se une, Señor, a tu batallón, a tu ejército, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Le damos gracias al Espíritu Santo porque Él está haciendo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hizo y seguirá haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para continuar con la palabra de Dios el día de hoy? A prestar la mayor atención en este momento, en estos minutos que nos quedan, ¿sí? Vamos a continuar con lo que el Espíritu de Dios nos estaba hablando hace 8 días, ¿sí? Estábamos hablando acerca de cerrar puertas, ¿verdad? ¿Sí? Hemos hablado acerca de cerrar puertas, pues el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza, ¿sí? Habíamos hablado de que es importante que nosotros como hijos de Dios cerremos puertas. Y habíamos puesto una analogía, ¿no? Rapidito, hacemos un recordero rápidamente. De que en lo natural, si usted deja abierta la puerta de su casa, se le van a entrar, le van a robar, le van a vaciar, ¿verdad? Lo mismo decimos que sucede con la parte espiritual. Es importantísimo nosotros darnos cuenta, ¿sí?, de que hay ciertas áreas en nuestra vida, espiritualmente hablando, de que debemos cerrar ese tipo de puertas para que el enemigo no venga a robar o a destruir todo lo que hay dentro de nosotros. Así que decíamos que es importante también entender que el enemigo es sutil, es astuto, ¿sí? Él no va a venir como tal vez un ladrón a las 2:30 de la tarde y va a tratar de entrar cuando todo el mundo está ahí, sino lógicamente lo van a tratar de ver cuando tal vez tú estés dormido. ¿Sí se han dado cuenta de que, bueno, el día de hoy, naturalmente hablando, el ladrón puede robar a cualquier hora, pero sí se han dado cuenta que antes, o la mayoría de veces, es cuando las personas descansan, porque lógicamente están con su guardia baja, ¿no es cierto? Entonces están descansando y ahí aprovecha el enemigo para meterse a robar. Y lo mismo hace el diablo, ¿no? Satanás dice, cuando este deja de orar, por ahí voy a empezar. Cuando este deja de asistir a la iglesia, por ahí voy a empezar a atacar, porque estamos con la guardia baja, ¿verdad? Entonces habíamos dicho también que el enemigo engaña a los hijos de Dios, no muchas veces poniéndose frente a frente, sino tal vez de una manera sutil. Ya habíamos visto ya dos cositas en cómo es lo que el enemigo engaña a los hijos de Dios. Ya habíamos dicho que la primera es tergiversando la palabra, ¿verdad? Estamos bajando un poquito ahí. Gracias. Y segundo, decíamos que el enemigo es atacar la autoridad de Dios. Alguien que me ayude con la puerta. Y vamos a continuar. Punto número 3.
¿Sí? Hasta ahí habíamos quedado. Para las personas que no pudieron venir el día domingo pasado, o aquellas personas que no pudieron conectarse, recuerden que los videos están colgados en las redes sociales. Nosotros le invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Inclusive tenemos página web, no sé si hago un paréntesis ahorita, si usted sabía eso. Nuestra página web también está disponible para que ustedes puedan también ingresar ahí a ver los videos que nosotros colgamos ahí, para que usted pueda igualarse de cierta manera en la palabra y linkee lo que el día de hoy vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, punto número 3, decíamos que el enemigo también ataca de la siguiente manera. Vamos a ver, nos habíamos quedado justamente en este puntito, ¿no? Habíamos visto que el enemigo lo que hace es tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Y habíamos visto algunos versículos que respaldan lo que habíamos comentado. Importante siempre la palabra, ¿verdad? Habíamos dicho también que el punto número 2, que el enemigo ataca a la autoridad de Dios, de cierta manera. Y de igual forma los versículos que respaldan lo que habíamos comentado. Y continuamos con el punto número 3. Desde ahí arrancamos, ¿verdad? Dice 3. El razonamiento que cuestiona la sumisión. Usted dice, a ver, razonamiento que cuestiona la sumisión. Estamos hablando un poquito acerca de lo que el enemigo engañó a Eva, ¿no es cierto? Y en ese punto, cuando de manera se puso a conversar, yo les decía, con el enemigo, en ese punto cuando Satanás le dijo toda clase de cosas, ¿no es cierto? En ese momento, nos damos cuenta de que Eva estaba sorprendida de lo que el enemigo había dicho, ¿verdad? Y en ese instante, ahora ella se preguntaba, ¿es esta la razón por la que Dios me prohibió esa fruta? O sea, Dios no quiere que yo sepa muchas cosas, que lo que el Satanás ahorita me está diciendo, dice, porque el Satanás le dijo, es mentira que ustedes al momento en que van a comer el fruto van a morir. Así le dijo, no estoy parafraseando, sino que le dijo, lo que va a suceder es que el momento en que coman la fruta, el fruto prohibido, se van a abrir, a destapar sus ojos y vendrán a ser como Dios. Entonces Eva en ese momento se hizo esa pregunta. O sea, estamos razonando, ¿no? Tal vez se la hizo esa pregunta, no dice la palabra de Dios, pero tal vez ella pensó, dijo, ¿es esa la razón por la que Dios me está prohibiendo comer esa fruta? ¿No es cierto? Y ahí fue cuando cogió, decidió y se comió la manzana, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y fue la manzana o no? ¿Qué fruta? No lo dice. No lo dice, ¿no? Así que hay que desmentir ese mito que comió una manzanita, no dice manzana, simplemente dice, era un fruto. Entonces en ese momento, cuando ya el enemigo, ¿no es cierto?, empezó a trabajar en la parte mental, en sus pensamientos. Por eso yo les decía la semana anterior, qué importante que es lo que pensamos, ¿no es cierto?, en nuestra cabecilla. Porque el enemigo empieza a hablar a su mente, ¿sí? Y es que le empieza a decir cositas acá, ¿verdad? Cuando usted recibe una noticia negativa, justamente antes de empezar estamos orando por las necesidades físicas, de las enfermedades de la gente. Posiblemente haya recibido un diagnóstico del doctor, ¿no? Pero ¿qué se le viene a la cabeza cuando le dice, ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia, ¿no? Y antes de que le diga tal vez lo peor, ¿no? Chuta, ya, ¿cuánto tiempo me quedará de...? ¿Sí o no? Así es, antes de que le diga nada, ya empezamos a pensar las cosas, todo lo negativo, todo lo malo. O sea, lo peor, ¿verdad? Y ahí es cuando el enemigo empieza a hablar. Usted dice, chuta, yo la verdad, soy sincero, yo nunca me he sentado a tomar un café con el diablo. Y posiblemente algunas personas no han hecho eso, ¿no? Aunque yo les decía, y hago un paréntesis también, hace tiempo, una anécdota yo les contaba de un amigo, un conocido mío, una vez me llamó tipo 3:30 de la mañana y me dijo así tal cual, dijo, ve de Brian, el diablo está en mi cuarto, ¿qué hago? 3:30 de la mañana. O sea, que en ese momento yo, con todo el sueño que tenía, me dio ganas de ver, o sea, pásame al diablo para decirle que no moleste, que mañana le atiende. El diablo está en mi cuarto, así dijo. A veces estuvo presente, no lo sé cómo él lo interpretó. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta de que no es necesario que el diablo se nos ataque. No es necesario. A veces es como un pensamiento. Como que no, el diagnóstico es complicado, te vas a morir.
y va a pasar eso, y después escuchar la familia, y te haces una película, pero espectacular, ¿no? ¿Y dónde está más bien el decirle, no, o sea, la palabra dice que yo en Cristo soy salvo, en ese momento? Y más bien nos dejamos guiar por lo que nos dicen, ¿no? Las finanzas, chuta, no queda ni un centavo en tu cuenta, y ya te toca pagar, chuta, sí, me van a venir a embargar, me van a quitar la casa. Y empezamos así, ¿no? Y es como que tu propio razonamiento dice, si eso va a pasar, o sea, no voy a poder cubrir las necesidades. Y es como que el enemigo sutilmente empieza, ¿no? Dice, sí, eso es lo que quiero que me hagas caso. Y que ya no vayas a la iglesia, y que ya no le creas a Dios, y que ya no ores, y que ya no permitir ser como Dios. ¿Por qué debo negar? Y empezamos ya a cuestionar lo que Dios le mandó a decir. Y así sucede, ¿no? A veces la palabra de Dios y cuestionamos. Y pensamos que nuestro razonamiento y nuestra decisión es más sabio de lo que Dios ha dicho. Y empezamos a decir, no creo que sea tan malo. ¿No es cierto? Y de ciertas cosas. Hoy, el día de hoy, como el mundo está, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, ¿cierto? La forma de criar a los hijos. Se me viene algo pequeñito nomás, cortito, ¿no? Si usted se va el día de hoy a las escuelas, a los colegios, a los psicólogos, ¿no es cierto? Es más, yo hago también aquí un paréntesis, yo le comentaba a mi esposa que hace algún tiempo atrás me tocó darle clases a una chica que era hijo de un psicólogo, que la chica era tenaz. Una vez llegué a darle las clases y no quería, o sea, se portó como caprichosa y dijo, no quiero, se fue. Entonces yo en ese momento le platiqué algo especial, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, de mi parte no hay problema, si tú quieres que yo no te dé de clases, a la final tu papá me va a pagar, ¿no? Y si quieres, le dije así tal cual, si quieres que yo me quede sentado contigo viéndote en la cara, gracias, porque yo a la final, por verte la cara durante una hora, tu padre a la final me va a pagar, porque le tengo que cobrar. Dije, no, te das cuenta de que los esfuerzos que hacen tus padres, ¿no es cierto? Deberían, por lo menos tú, hacer algo de recompensa y poner atención, decir, vea, o sea, mis papás quieren lo mejor para mí, por lo menos voy a poner atención, y bueno, y después hablé con el papá de la chica, y él es un doctor, inclusive creo que es reconocido, y le decía, yo le expliqué, le dije, verá, la actitud de los chicos, si bien son adolescentes, hay una recomendación, porque yo tampoco me le metí, no le dije, a Biblia, le dice, hay una recomendación de todo y en la viña del Señor, y él trataba y tomaba ejemplos súper interesantes. Decía, en parejas heterosexuales vemos que hay agresiones, hay maltrato a la mujer, inclusive viceversa, hay asesinatos. Acá también decía, ¿no? Dentro de los homosexuales también no te voy a decir que no, pero nosotros ya personalmente, a mí me gustan los hombres y yo no hago nada mal a nadie. Yo con mi pareja paso bien, soy feliz. ¿Y por qué el Señor tiene que condenarme de esa forma? Yo no le hago mal. Entonces, empezamos a lo que voy, ¿no? Y a la final me gustó la respuesta de este pastor. Le dijo, ¿sabes qué? Si tú me preguntas a mí personalmente si yo tengo algo en contra de la homosexualidad, no. El problema es cuando la palabra de Dios me dice eso. Y le decía, la palabra de Dios dice que el homosexual no heredará el reino de Dios. Y eso es todo. Entonces él decía, ¿cómo? Y se reía, decía, ¿cómo va a decir eso? Y le leyó, ¿no? Y sabemos que la palabra dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces empiezan a cuestionar la autoridad de Dios, lo que Dios ya dejó escrito. Empezamos a cuestionar, porque nos creemos superiores, porque nos creemos que inclusive esta persona creo que era estudiada, ¿verdad? Súper bien. Y él decía, yo nunca he hecho mal a nadie, no he golpeado a nadie, no he pegado a nadie, en mi casa me criaron, dijo, yo tuve papá, mamá, bien, a lo bien, pero siempre me gustaron los hombres. Y yo decía, wow. Pero este pastor decía, a la final, anda, pégate con Dios. O sea, yo no puedo decir nada. O sea, si quieres reclamarle, por algo ha de decir. Entonces, empezamos. Y así es como trabaja, a lo que voy, ¿no? El enemigo. Y lastimosamente ese razonamiento, que en ese momento a Eva le llegó, impidió ver todo lo bueno que tenía a su alrededor para enfocarse, como habíamos dicho la semana anterior, en lo que Dios le dijo que no. Imagínense, yo les hacía una pregunta, ¿no? Imagínense en el paraíso, ¿cuántos árboles habría? O sea, infinidad de árboles, o sea, millones. O sea, yo me pongo como, o sea, mis razones como que me voy a ese lugar y digo, chuta, de haber habido, pero árboles de todo tipo, así, wow, o sea, hasta saciar. Pero no, el enemigo tuvo que venirle a decir, mira lo que te prohibió Dios.
Y todo lo demás le valió. O sea, le hizo que se enfocara solo en lo que dijo, excepto solo ese arbolito. O sea, déjale, no lo toques. Y lo hizo ver como malo a Dios, ¿no? El enemigo dijo, pero te prohibió ese. Y lo demás. El millón de árboles que tenía alrededor suyo. No era una gran bendición, no. Le hizo enfocar solamente en el árbol, en lo que le había sido negado, entre comillas. ¿Por qué negado, entre comillas? Porque simplemente querían ver la obediencia, ¿no es cierto?, que tenía Adán y Eva en ese momento. Y le impidió ver todo lo bueno a su alrededor. Eso yo les decía la anterior semana. ¿Qué cosas estamos atravesando en este momento complicadas en nuestra vida? Porque no tenemos que negar, ¿no? Aquí yo les decía, no es pare de sufrir, ¿no? Tenemos problemas. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Sí? Pero esa dificultad está impidiendo que le ha dado a usted. Y eso yo le decía en ese momento. Yo le invito, inclusive, vuelva a hacer ese ejercicio en este instante. ¿Qué es lo que le está afectando en este momento a su corazón, a sus razonamientos? ¿A qué le roba el sueño en este momento a usted? Yo sé que sí está pasando por problemas, estamos pasando por situaciones complicadas. Muchos de nosotros tenemos problemas, no lo negamos, sí. Pero ese problema que en este momento está teniendo, ¿le opaca todo lo bueno que el Señor ha hecho en su vida o no? Sí opaca. Y eso es lo que debemos nosotros pensar en este momento. Y por eso decía, la anterior semana fue un momento de dar gracias. Decía, dé gracias por todo lo demás. Y aún la palabra dice por algo, que dé gracias aún por lo malo que le está pasando. Entonces, no permita que el enemigo meta, ¿no es cierto?, en sus pensamientos ese razonamiento equivocado de decir, es que el problemita es lo que a mí me quita todo y no puedo ver la bondad de Dios a mi alrededor. ¿Cuánta gente murió durante la pandemia alrededor del mundo? ¿Cuánta gente usted conoce, inclusive podemos decir, conoce, que sea cercana a usted, que perdió un familiar por culpa de la pandemia? ¿Conoce o no? Sí. Ya. Yo le hago una consulta. ¿Usted perdió algún familiar directo suyo? Eso no es de decirle, Señor, gracias. O sea, no le da. No, es que el problema, lo demás no me importa. ¿Cuántos durante la pandemia tuvieron algo que llevarse de comida a su boca? Sabía que hubo gente también que hasta murió por el hambre, ¿no? Porque no tenían que ir. En este preciso momento hay gente que está muriendo de hambre en otros países. ¿Sabía eso? Entonces, una razón de darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Pero no, nos enfocamos en el problema, ¿no? Entonces, no, es que ve, el problema es que el problema es la deuda, es que el problema es la enfermedad, es que. Entonces, el enemigo empieza, ¿no es cierto?, a trabajar ahí y no permita que gane, como lo hizo en ese momento con Eva. Lastimosamente olvidó la abundante bondad y se concentró en el solitario árbol. Olvidamos la bondad de Dios a nuestro alrededor y nos enfocamos en el problema. Porque al final era un árbol, al final hay un problema. No niego. Justamente estábamos orando al inicio por las necesidades de la gente. No negamos que tienen necesidad física, que están enfermos. No. Pero eso va a impedir que usted siga adorando, que usted siga viendo. Esa es la pregunta. Y continuó, ¿no? Dios me ha prohibido esto, dijo Eva. Dios me ha mandado este dolor. Y todo lo demás a nuestro alrededor, ¿dónde está? Y empezó a decir, pudo haber sido desde hace mucho tiempo mío, o nuestro, ¿no es cierto? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no puede responder esa oración que tanto necesita? ¿Por qué es malo? Y empezó, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Empezamos a tener ese tipo de razonamientos acá. ¿Qué más nos habrá negado, no? Haber pensado Eva. ¿Qué más será que el Señor me manda de aquí a futuro para seguir teniendo que afrontar qué más tipo de pruebas en mi vida? Con ese fundamento, ¿no es cierto?, que Eva tuvo acerca del carácter, de la integridad,
de la bondad de Dios, ¿no es cierto? No le quedaba ninguna razón para someterse a esa autoridad. Por eso es que mucha gente no obedece. Sabía, yo creo que me escuché bien, sabía que una de las razones por la cual no obedecemos completamente a Dios es porque dudamos de él. Te va a decir, no, es que si no dudara, fuera obediente. Y eso es lo que tiene que hacernos pensar el día de hoy. Y no digo ustedes, ¿no? Dudamos, porque a veces pasa, Señor, perdona, porque no te estoy creyendo 100%. Porque si el Señor dice en su palabra que lo va a hacer, lo va a hacer. A su tiempo, sí. El problemita es que nosotros queremos que lo haga a nuestra manera. El problemita es que nosotros queremos que lo haga a nuestro tiempo, de nuestra forma. Y ese es de verdad el problema. Y con esa actitud demostramos de que no le creemos a Dios. Y por eso es que estamos como estamos en este momento. Entonces, el día de hoy hay que poner, como vulgarmente dicen, ponernos la mano en el corazón y pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname porque no te estoy creyendo. Porque si te creyera, las cosas serían diferentes. ¿Cuántos me siguen hasta este momento? Luego de esto viene la voluntad propia o rebelión, que se llama, que era el siguiente paso. Eva tiró del fruto, lo comió y dio un poco a su esposo, dice la palabra de Dios. De inmediato comenta la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Su belleza trajo, ¿no es cierto?, muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual. Al usurpar la palabra de Dios y someterse a Satanás, abrieron la puerta al diablo y este se convirtió en su nuevo Señor. Listo, muy bien. En su nuevo Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en su nuevo Señor? Porque le hacemos caso a lo que el pensamiento dice, hacemos caso a lo que Satanás está diciendo antes de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Eres un fracasado, no vas a poder hacer nada más. ¿Quién es tu maestro? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no, todo lo puedo en Cristo. ¿Batallas por lo menos? No, yo sí voy a vivir así, a mí me cambia. No puedo hacerlo. Voy a vivir endeudado, enfermo toda la vida. El enemigo está ahí contigo, ahí, saltando de una pata, ¿no? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu sensei? Tu shidoshi, como saben decir por ahí. El enemigo. Y Dios, lo que la palabra de Dios dice de ti, nada. Ellos en ese momento, al hacer eso, aseguraron no solo el acceso de Satanás a sus vidas, sino también la entrada a este mundo. ¿Verdad? Ese acto de desobediencia, ¿qué produjo después? Destrucción, pecado, enfermedad y una lista de cosas negativas que se han multiplicado y se ha ido, escuche bien, empeorando más con cada generación, porque así también está escrito. ¿Sí? La rebelión de sus corazones le abrió la puerta de par en par al dominio y a la destrucción de Satanás. Y este aprovechó completamente la oportunidad para ser como Dios, porque en vez de que Adán y Eva estén bajo la autoridad de Dios, ya en este momento ahora estuvieron bajo la autoridad de Satanás. Y eso es lo que Satanás quiere, ¿no? Parecerse a Dios. Y de esa manera dictar las cosas que el hombre tiene que hacer para que el maestro de sus vidas sea Satanás. ¿Sí o no? Y aunque Satanás sabemos de que no está sujeto a la palabra de Dios, sí tiene esclavizado a la creación de Dios. Si es que nosotros le permitimos. Y hoy no es diferente, ¿sí o no? El modo en que Satanás opera de hoy difiere muy poquito, ¿sabía eso? Todavía desea el enemigo pervertir el carácter de Dios con el fin de que nosotros nos volvamos en contra de su autoridad.
Quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Santiago 1, 16, 17. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto que la palabra de Dios en este momento nos está diciendo debe establecer en nuestros corazones de que no hay nada bueno fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted ha hecho algo a su voluntad, a su propia voluntad? Y tal vez no le ha salido mal, posiblemente cuando usted hizo algo con su propia voluntad, le salió algo bien, pero no fue bueno, según el razonamiento que aquí dice. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no es cierto? Así que no hay nada bueno ni perfecto fuera de la voluntad de Dios. Eso, y téngalo por seguro. Así que qué importante meterse en la voluntad de Dios. Porque el hombre puede conseguir muchas cosas, sí, pero no va a ser bueno. Ah, no, pero es que para mí sí es bueno. ¿Para quién? Mucha gente piensa así. No, es que es lo bueno y punto, se acabó. ¿Quién es su maestro? No, pero es que el diablo que va a hacer cosas buenas. ¿Usted cree que el enemigo puede hacer cosas buenas? Para engañar a la gente. Algo habíamos hablado la semana anterior. ¿El enemigo sana? Sí. Listo, eso. Me gusta que tengan, o sea, que sepan. El enemigo sí sana. ¿Y sanarse es cosa buena o mala? Ahí está nuestro razonamiento, ¿no es cierto? Es bueno. Pero lo que el enemigo va a demandar de eso va a ser después diferente. Ay, ay, ay. Santiago aquí demuestra que uno no puede ser engañado si cree que hay, uno puede ser engañado, perdón, si uno cree que hay algo bueno fuera de la provisión de Dios. No sé cuántos nosotros en nuestro pasado nos hemos metido tal vez por la necesidad de recibir algo en cosas ilícitas, que al enemigo no le, digamos, perdón, que al Señor no le agrada. Te invito a salir de la pobreza, ¿ve? Ayúdame a pasar este paquetico nomás hasta allá. Ve y $10,000, ve. Sin que sudes ni nada, ve. Vamos. Y a mí me gusta, y sabemos reírnos con mi esposa cuando hemos tenido un tiempito. Inclusive ese tipo de personas hasta se encomiendan a Dios, ¿no? Dice que la mejita llegue bien. Se encomiendan al Señor. ¿Verdad? Pero eso es ilícito y ellos piensan que eso está bien, eso es correcto. U otros que reciben ganancias ilícitas y por decir que ayudan a los pobres creen que ya se ganan el cielo. Y no quiero ir más a profundidad para no herir susceptibilidades. Hay gente, hay artistas que tienen una ideología diferente a lo que Dios dice, pero ayudan a diestra y siniestra. Y la gente piensa, dice, wow, los ídolos, ¿no? Pero no importa que tenga tendencia homosexual, ve cómo ayuda a la gente al terremoto allá en África, ayuda full. O sea, ha de tener el cielo asegurado. Formas de pensar, ¿no? No olvide, sin importar cuán bien luzca, ¿no es cierto?, lo que usted cree que es bueno, o sepa, o sienta, ¿no es cierto?, si no proviene del Señor, lastimosamente no va a ser duradero. Eso va a traer después consecuencias negativas. Finalmente esto llevará o traerá una intensa pena y terminará en muerte, ¿no? Así dice la palabra. No se olvide, toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto de Dios. No hay otra fuente. Abrace esa verdad y establezca en su corazón. No permita que las apariencias le engañen. ¿Sí? Si Eva hubiera conocido esto que estamos el día de hoy también conociendo, créeme que no hubiera sido convencida de lo que el enemigo le dijo. Pero al contrario, el reino de la provisión de Dios para
para satisfacer el razonamiento que el enemigo vino a plantarle en su corazón. ¿Y cuántas personas hoy en día toman decisiones equivocadas por las razones incorrectas? Se toman decisiones equivocadas. Y también después empezamos a razonar, no, es que por esto y por esto y por esto. Y Dios pudo haberles advertido, creo yo también, a través de sus padres, a través del líder, a través del pastor, a través de su palabra, a través de algunas circunstancias, pero no, ¿no es cierto? El ser humano es así, ¿no? Va y mete las de caminar hasta el fondo, se va a decir, ¿no es cierto? Las 4, y bien metidas, como habíamos hablado de la semana anterior. Refundidito. ¿Qué? Ya que ya metí las 2, mejor las 4 de una vez, ¿no? Así somos. O pudo inclusive haberse mostrado en su corazón de que iban a tomar una mala decisión, pero por sus propios deseos continúan adelante. Su propio razonamiento ahogó, ¿no es cierto?, las otras voces, porque creían que lo que estaban deseando parecía ser bueno y era agradable. Así se presentó el fruto, ¿no? Era bueno y agradable a la vista. Finalmente eligieron su propia voluntad más la superior, o sea, más que la de Dios. Y más tarde sufren mucho, lastimosamente. Hay un libro, ¿no?, de un autor que dice, ¿bueno o Dios? ¿Qué escoge usted? ¿Lo bueno o Dios? ¿Qué diría? Porque hay muchas cosas que a nuestro parecer eso es bueno, pero es de Dios. Muchas veces creemos que Dios nos niega todo lo atractivo y divertido, ¿no? Pensamos que Él no entiende nuestras necesidades, que Él ignora nuestros deseos. Pensamos eso. Creemos que Dios es infiel porque no contesta nuestras oraciones cuando esperamos a que las conteste de manera inmediata y a nuestra forma. Es que si no es así, entonces no es de Dios. El razonamiento de parte del enemigo nos hace pensarse, ¿por qué esperar la respuesta de Dios? Mejor toma ahorita lo bueno y placentero en este momento antes de que lo pierdas. No he leído este libro. A ver si en algún momento lo leo. Interesante. Y vamos a ver, porque como siempre les digo, ¿no?, cuando el Señor Jesús, y con esto ya vamos terminando, cuando el Señor Jesús nos enseña algo, es porque Él primero lo hizo, ¿no? Él no dice, vayan y hagan. Eso es ser un líder verdadero. Vamos a ver situaciones similares, pero decisiones diferentes. ¿Sí? Consideremos a Jesús, ¿verdad? Él estuvo en el desierto durante 40 días y noches. Durante esa travesía Él no tuvo agua, no tuvo comida, no tuvo comodidad. El hambre le azotaba porque Él, cuando estuvo aquí, fue un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Su cuerpo estaba casi por morir, por inanición. O sea, no tenía comida, no tenía alimento. Y si no tenía comida y agua pronto, pues, ¿qué pasaría? No, es que era Dios, no va a morir, ¿no? O sea, estaba en un cuerpo de carne y hueso. Entonces, iba a morir. Pero, ¿qué vino primero, la provisión o la tentación? Sí, ¿no? A ver, repita, y ojalá se les grabe. ¿Qué vino primero, la provisión o la tentación? La provisión. A ver, pónganse de acuerdo, ¿quién da más? ¿Quién vino primero, la tentación o la provisión? La provisión. La tentación, porque le dijo que convierta las piedras en pan. Primero vino la tentación. Entonces, así es en nuestra vida. ¿Usted cree que va a venir primero la provisión o primero la tentación? La tentación a que hagamos nuestros propios deseos. Entonces el enemigo le empezó a decir, ¿no? Te trajo a morir acá en el desierto tu papá, que tanto te ama. ¿Por qué no te provee?
quizás es tiempo de que comiences a proveerte tú mismo, le dijo, ¿no? Si no te alimentas, pronto morirás y terminarás con problemas físicos severos permanentes. ¿Verdad? Usa tu autoridad para servirte a ti mismo, porque él sabía, ¿no?, que era el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan, le dijo, ¿no? Los hijos de Israel sabemos que también enfrentaron ese mismo dilema después de que dejaron Egipto, ¿sí sabían? Cuando reclamaron también así mismo en el desierto que iban a morir de hambre, que no sé qué, que no tenían agua. Y ellos también razonaron, si se dan cuenta, razonaron que era mejor para ellos haber muerto como esclavos bajo la opresión de Egipto antes de que venir a morir acá en el desierto, dijeron en sus razonamientos. Vaya a leer Éxodo 16. Por el tiempo lo anotará, irá a leer. Vaya a estar dando otra cita diferente. Y pensaron que Dios los había engañado, ¿no? Y se empezaron a quejar contra Moisés. De gana nos sacas de Egipto. Ya teníamos por lo menos pan, comida. Y ahora acá no tenemos nada. Ese razonamiento. ¿Cuál fue la decisión de los unos? No creer. ¿Cuál fue la decisión del Hijo de Dios? Decirle al enemigo en ese momento, no solo de pan vive el hombre. ¿No es cierto? Pasó la tentación y después la palabra de Dios dice que su padre envió ángeles y los sustentó. No lo iba a dejar morir. Así que si resistimos un poquito, la bendición va a llegar. Pero necesitamos resistir. No seamos, ya tenemos un ejemplo, ¿no? Una vez yo meditaba y sabemos estar meditando con mi esposa, ¿no? Y yo le decía, hay ejemplos en la Biblia que están puestas ahí justamente, no para que seamos perfectos, pero para que en base a lo que ocurrió con esos personajes, por lo menos nosotros no intentemos caer en lo mismo. Y no para decir, chuta, que ves yo camino, pero en la perfección total, no. Pero si ya está escrito por algo, tratemos de evitar eso. No seamos como el pueblo de Israel, que manifestaron su extensa lista de quejas en sus corazones. Y eso lo único que demostraba era que eran ingobernables, que eran rebeldes, que no querían acatar las leyes de Dios. Imagínense que estaban dispuestos a someterse a Faraón. Es preferible seguir viviendo en Egipto a venir a morir acá. ¡Wow! ¿no? Espiritualmente hablando, ¿quién representa a Faraón? El enemigo. Imagínense que ese pueblo decía, es preferible que nos gobierne Satanás, a la final al menos nos provee. No, es que es así, o estoy hablando mal, estoy razonando mal. Preferible ir a donde Satanás, pues al menos me tiene con pan. O sea, esclavizado sí, pero al menos con pan. A venir a recibir leyes de Dios y venir a morir de hambre. ¡Wow! ¿No? Así decían ellos. Estaban dispuestos a someterse más a Faraón que a la autoridad de Dios. Obedecerían a cualquiera que le hicieran mejor para cumplir sus deseos. A ellos, ahí sí. No querían seguir la dirección de Dios porque el seguir la dirección de Dios significa confiar en Él. Y por eso es lo que el día de hoy estamos diciendo, ¿no? Cuando no queremos obedecer y cuando somos desobedientes es porque no le creemos. Y esa actitud, dice la palabra de Dios, que después de un tiempo les costó al pueblo de Israel, la tierra prometida. Toda esa generación que se opuso, ¿no?, a los mandatos del Señor, la palabra narra de que murió en el desierto. Y nuevas generaciones tuvieron que entrar. Perdieron lo que el Señor les quería dar por estar bajo la autoridad del enemigo, porque eso los condujo a la rebelión. A diferencia de los israelitas, y con esto vamos terminando, Jesús se negó a sí mismo y esperó por la división, por la provisión divina. El día de hoy nosotros creo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? A nadie. Por eso, y mucho más hoy día, cuando vivimos en un mundo automático. Queremos las cosas así, ya, de una. No nos gusta hacer fila, o nos vamos al súper. ¿A quién le gusta meterse en la cola más larga? Hace la mano el que hace eso.
Y que va, vamos a la más larga. Anda, párate ya, yo acá. Para ir lo más rápido. Y a veces hasta se ha visto que a veces hay hasta peleas. ¿Qué te pasa? No nos gusta esperar. Por eso hay la fast food, ¿no? Comida rápida, de una, ya que esté lista. Para nomás de abrir. Por el poco que nos den comiendo. Ya solo falta eso. A futuro hay un programa que hace pastillas para el almuerzo. Para que no te sientes atrás, sino que con una pastillita comas y listo, ya te sientas bien. Tal vez vamos a llegar a eso y nos a degustar eso. Porque estamos así. Las cosas rápidas, ¿sí? No nos gusta esperar. Y al Señor vuelta, hemos visto que durante todo lo que está escrito en su palabra, Él hace esperar. Imagínense que para dar una promesa a Abraham, ¿cuánto le hizo esperar? 25 años, ¿no? ¡Años! ¿Usted esperaría 25 años por una promesa? Así haga con su cabecita. Mucho más ahora. Por eso es que ahí se forma el carácter. Muchos estamos esperando promesas de parte del Señor. Pero ¿cuánto más estás dispuesto a esperar con la actitud correcta que dice el Señor el día de hoy? No permita que el enemigo pervierta el carácter de Dios en su mente. Rechace ese tipo de pensamientos. Dice, después de eso, que cuando Jesús le respondió, dice, no solo de pan vive el hombre, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. ¿Y por qué? Hebreos 5:7 al 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Enfóquese en esto. Y aunque era hijo, porque padeció, aprendió a obedecer. Aprendió la obediencia. Porque por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Se supone que nosotros como hijos de Dios, y al llevar el Evangelio, ya voy cuántas veces, ya digo, y con esto termino. Ya hace media hora que con esto termino. Lastimosamente una vez hablaba con mi mamá y le decía, el Evangelio el día de hoy se ha convertido más bien en, no critico, no, porque el Señor puede dar, provee, lo puedo decir con autoridad, pero el Evangelio ha perdido su esencia, ¿no? Porque muchas veces hoy nos enfocamos en que queremos seguir a Dios, queremos convertirnos en hijos de Dios para que Él nos libre de todos los problemas, para que no tengamos ningún problema, que vivamos, pero que bestia, perfecto, que vivamos la vida envidiable, que cuando salgamos, yo quisiera vivir la vida de ese. Luis se casó con la que se monta, se casó. ¡Wow! Eso es nuestra idea de seguir a Dios. Ese no tiene ningún problema, tiene una familia espectacular, tiene un sueldo envidiable, tiene una casota, tiene carros. Así creemos que es la vida cuando llegamos a Jesús. Y no nos damos cuenta que más bien la esencia del verdadero evangelio es perderlo todo. Y ahí está el punto. Porque aquí clarito dice, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Quién en sus razonamientos, en sus 5 razonamientos, el que no tiene alguna falla en la cabeza? O sea, el que esté loco. Dice, ¿quieres padecer? Y dice, sí, yo. ¿Quién en su razonamiento? Dice, yo quiero padecer. A mí escójame, yo. No, nadie quiere sufrir. Nadie. Por eso el pare de sufrir hay full gente. Porque es pare de sufrir, no sufra. Venga, pare. O sea, ahí hay full gente. Pero más bien en el verdadero evangelio, yo veo, ¿no? Tal vez me estoy equivocando, pero yo veo que más bien hay que padecer para lograr cosas como hijos de Dios. Aquí dice, porque padeció, aprendió obediencia. Entonces, ¿queremos obedecer? Complicado es el asunto, ¿verdad?
Pero lo que sí les puedo asegurar, porque la palabra, la típica, la que conocemos todas, son las aflicciones del justo. Y lo que sí estoy seguro, dice que de todas ellas, dice, mi papá, el Señor, nos va a librar. O sea, que saldré victorioso. Eso sí, yo le aseguro. Y les recontra aseguro. Entonces, vamos a tener que padecer, sí, pero para aprender obediencia. Y para que después de la obediencia me caigan las bendiciones. Pero lo que nosotros no queremos es padecer, ¿verdad? Pero ahí está. Si el mismo hijo, siendo hijo, tuvo que padecer, ¿usted cree que usted no va a padecer cuando quiera hacer lo correcto? Es que yo le animo, siga haciendo lo correcto, ¿verdad? Dios le escuchó por causa de su temor reverente. Eligió obedecer, aunque eso signifique sufrimiento. Imagínese subir a una cruz, a padecer su mente, su cuerpo, soportar todo el castigo que tuvo que soportar por obediencia. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre, eternamente. Eligió obedecer. Para terminar, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Simplemente él hace lo que el Padre le dice. Y con esta enseñanza que estamos terminando el día de hoy, solamente como para que nos quede claro, vamos a terminar, ¿no?, con dos aspectos importantes que se les quede grabado. Para los que escriben, anoten, no, grábese en su corazón. Uno, la obediencia, aunque difícil, aunque muchas veces vamos a tener que padecer, que sufrir, mantiene la puerta del diablo cerrada, negándole la entrada a placer, ¿no? Si usted quiere mantener al diablito de lejos, obedezca. Justamente lo que estamos hablando de este año. Mantenga la puerta cerrada, no le habla de par en par, pero sea obediente. Pero le va a costar, le va a doler. ¿Qué es padecer? Sinónimo de padecer. Dolor, sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, la obediencia mantiene la puerta cerrada al enemigo y le niega la entrada. Y dos, la desobediencia le abre la puerta, dándole entrada. Principios fáciles de aceptar, pero aunque difíciles de vivir, van a traer bendición a los que estén dispuestos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Ahí donde usted está, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos permita el día de hoy entender esto y que nos ayude a poner en nosotros obediencia, pero entendiendo de que al pedir esto, yo creo que usted tenga claro, si usted va a pedir esto, no como temor, porque a la final sabemos de que cuando el Señor habla es para traer bendición. Yo estoy seguro de que todos nosotros los que estamos aquí queremos recibir bendición. Pero también tenemos que entender que si la voluntad de Dios es por un momento recibir algo que nos cueste hacer, pero para recibir la bendición, sí tenemos que hacer. Por eso es importante pedirles, ayúdanos a ser obedientes. Entonces, vamos a cerrar por un momento nuestros ojos, a las personas que están detrás del dispositivo. Vamos a solicitarle esto al Espíritu de Dios, de que se encuentra moviéndose de manera especial el día de hoy aquí presente. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra una vez más, como siempre. Tú nos permites nutrirnos de lo que tú has dicho el día de hoy en nuestros corazones. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes
con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, ser obedientes a ti, a tu palabra. Hoy te pedimos de manera especial que no permitas que el enemigo venga a acercarse sutilmente como lo hizo en ese momento con Eva. Te pedimos que nos ayudes a identificar, a reconocer tu voz, Señor, a reconocer la voz del enemigo, y aún te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestra propia voz. No permitas que de aquí en adelante empecemos a tomar decisiones a la ligera, a tomar decisiones porque nuestros sentimientos nos llevan a tomar algo, nuestros deseos, lo que nosotros vemos como bueno, como agradable. Señor, yo te pido que si no viene de ti, Señor, nos permitas identificar cuándo es tu voz, cuándo es tu voluntad, Señor, para poder tomar las decisiones correctas, adecuadas. No a la ligera, no en emociones, no por desesperación, sino porque tú realmente lo estás mandando, Señor. Ayúdanos a conocer más de tu voluntad, ayúdanos a pegarnos más a tu voluntad, Espíritu de Dios. El día de hoy yo te pido por todas las personas que estamos aquí presentes, que hemos tenido este privilegio de venir físicamente aquí a tu casa, Señor. Hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a entender en nuestros corazones, Señor, cuando el enemigo se acerca a destruirnos. Ayúdanos a identificar eso, Señor, para con la palabra misma tuya, Señor, poderle responder al enemigo. Y como lo dice y está escrito en tu palabra, Señor, que una vez que pasamos la tentación, Señor, el diablo se alejará de nosotros, Señor. Y vendrán tus ángeles a sustentarnos, a cada uno de nosotros, a cumplir, Señor, nuestras necesidades, a cubrir nuestras necesidades, Señor. Hoy te damos las gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a obedecer. Reconocemos el día de hoy, Señor, dejamos nuestra rebelión a un lado, nuestro orgullo a un lado, y te pedimos perdón porque reconocemos de que hemos fallado, que hemos tomado decisiones, Señor, a nuestra propia voluntad. Pero el día de hoy te decimos, Señor, perdónanos, recibimos tu perdón y te decimos, Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. No importa lo que otros piensen, Señor. Si va en contra de lo que dice tu palabra, Señor, debemos ser obedientes a lo que tú has mandado, Señor. No permitas que nuestro corazón se llene de rebelión. Saca la rebelión de nuestros corazones. La echamos fuera, Señor, de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestras vidas, Señor. Haznos obedientes a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro que en el Shamá, todo tu pueblo, Señor, será conocido como un pueblo obediente durante este año y durante los años venideros, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí. Antes de terminar, vamos a quedarnos un momentito más para orar por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Bueno, pues en medio de todo lo que nos compartía el pastor, tengo una palabra que me daba el Señor en la mañana a lo que estaba orando. Y dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí nos deja en evidencia en Colosenses 3:1 que Jesús hizo todo lo que estaba dentro de la voluntad del Señor, y por eso Él siempre buscó las cosas que estaban arriba, las cosas que el Señor quería para sí. Y por eso es que ahora su gran recompensa es estar sentado a la diestra del Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. ¿Que es fácil? No es fácil. Suelo decir, después de tantas cosas que he experimentado gracias al Señor, que la vida no va a ser vida si las cosas son fáciles. Entonces eso es algo que Jesús nos demostró mientras estuvo aquí, mientras estuvo predicando, mientras estuvo dándonos ejemplo de lo que es vida. Como decía el pastor, si no viene la dirección de arriba, entonces no es bueno. Puede parecer bueno, pero está disfrazado detrás de buscar y hacer la voluntad de Dios. Obviamente no es fácil, y es una lucha cuerpo a cuerpo con mi voluntad, con mis deseos y con hacerlo realmente lo correcto. Así que en este día pongámonos como un firme propósito, el hacer la voluntad del Señor, sea o no, o sea muy difícil, aunque es muy difícil, pero
que sea ese nuestro objetivo y que sabiendo que vamos a tener una gran recompensa en el Señor, que allá en el cielo vamos a tener, como dice, nuestra corona ya lista y preparada. Construyámosla aquí, aunque sea difícil, piedrita tras piedrita, para que podamos tener aquella corona que nos está esperando y que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque esa es su voluntad, que nosotros tengamos lo mejor. Tal vez no aquí, pero sí en la eternidad, que eso es lo más importante. Creo que esa es la riqueza verdadera. Amén. Entonces, en este momento vamos a orar por el tiempo de las ofrendas, que es parte de la obediencia que nosotros tenemos, y que sea una convicción también en nuestro corazón. Padre Celestial, hoy yo te doy gracias por lo que nos has enseñado. Hoy te doy gracias porque has tocado nuestro corazón y has puesto un nuevo aprendizaje en nuestra mente, Señor. Que este aprendizaje se impregne, Señor, en nuestro espíritu, y que sea ese alimento, Señor, que necesitamos cada día para poder seguirte, para poder estar contigo. Permítenos, amado Padre Celestial, ser más como tú, que sea más de ti en mí y menos de nosotros, Señor. Que sea tu voluntad y trae ese convencimiento de pecado en cada momento, Señor. Y que todas las alertas que tú pones sean, Señor, reveladas. Quita esas vendas que tenemos en nuestros ojos, Padre, para poder cumplir a cabalidad tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, que no es fácil, es verdad, pero sí trae gran recompensa, y recompensa a largo plazo y en la eternidad, Padre. Te bendecimos, Señor, el fruto de nuestro trabajo, todo lo que tú nos has proveído, Señor, porque sabemos y queremos reconocer en este día que eres tú el que nos das cada día, en cada momento, Señor, la vida, las fuerzas para poder, Señor, demostrar también tu testimonio en nuestras vidas. Señor, las bendecimos, declaramos que se multiplican al 100 por 1, Padre Santo, que no nos hace falta nada en nuestra mesa, pero sobre todo que no nos falta día tras día, minuto tras minuto, tu amor y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y les esperamos la siguiente semana en todas nuestras transmisiones.